Siempre me ha gustado el océano, su inmensidad, el murmullo de las olas, el sabor salado del viento en los labios. Pero ahora no puedo ni oír el suave chapoteo del agua, sin sentir cómo todo se encoge dentro de mí por el miedo. Un día recibimos una señal de socorro que cambió para siempre mi vida y la de toda la tripulación. Entonces no sabía a dónde nos llevaría ese extraño encuentro con una isla que no aparecía en los mapas. Esperaba que se tratara de una operación de rescate normal, pero la isla resultó ser una trampa de la que salir nos costó muy caro. Me tocó servir en un barco llamado Grey Marine. El comandante era Mike, un hombre fuerte y de mirada severa. Yo era el oficial de comunicaciones y hacía guardia en el puente de mando por las noches, recibiendo mensajes por radio. Nuestras tareas solían consistir en patrullar, abastecer a otros barcos y realizar ocasionales operaciones de rescate. Nada presagiaba ningún peligro. Además, navegábamos por una ruta conocida. Allí no solía ocurrir nada extraordinario. Con un tiempo tan tranquilo, era una salida al mar casi rutinaria. Llevábamos algún tipo de carga a una base vecina y después íbamos a regresar al puerto. Todos esperaban un par de días tranquilos en el mar. Nadie imaginaba entonces que estábamos a punto de abrir la puerta a una verdadera pesadilla. La noche llegó tranquila, sin viento. La guardia estaba al mando. Yo estaba sentado ante el panel de radio, escuchando la radio. De vez en cuando llegaban mensajes de barcos lejanos. Nada fuera de lo normal. El intercambio habitual de datos meteorológicos e informes sobre los rumbos. Ya empezaba a cabecear cuando algo siseó en una de las frecuencias. Al principio fue un crujido, unos chasquidos débiles. Pensé que solo eran interferencias, pero de repente el sonido se hizo más fuerte. Ajusté la recepción, tratando de captar las palabras. Se oyó una voz distorsionada por el ruido, pero que repetía claramente: «Ayuda, hay gente aquí, ayuda». Parecía una señal de socorro. Si me hubieras preguntado un par de días antes, te habría dicho que eso era imposible en esas aguas. Llamé al capitán y luego encendí el altavoz para que todos en el puente pudieran oír. Mike se levantó de un salto en cuanto oyó «ayuda». Intentamos averiguar las coordenadas de la fuente de la señal, pero solo oímos una serie de números incomprensibles. Sonaba como si la persona que transmitía el mensaje no supiera muy bien dónde estaba, o estaba demasiado asustado. Finalmente, pudimos distinguir algunas frases. Isla, detrás de la niebla. Gente desaparecida. Urgente. Pero entonces las interferencias lo ahogaron todo. Intentamos contactar con el servicio de costa, pero nos aseguraron que no se había registrado ninguna señal de socorro en la zona. En nuestras cartas náuticas no figuraba ninguna isla en esas coordenadas. Mike optó por la vía más sencilla. Si hay una señal, hay que comprobarlo. No es momento para bromas. Y ordenó cambiar de rumbo. La tripulación se sorprendió, ya que íbamos adelantados y, de repente, nos desviaban hacia un destino desconocido. Pero la disciplina es la disciplina. Y además, a esas alturas, la tripulación ya estaba acostumbrada a confiar en el capitán. Esperábamos comprobar rápidamente que se trataba de una falsa alarma, o, si realmente había algún problema, prestar ayuda. A juzgar por los fragmentos de comunicación, había al menos varias personas en peligro. Era poco probable que alguien fingiera una llamada de socorro por diversión. El equipo localizó aproximadamente el cuadrante desde donde provenía la señal y nos dirigimos allí a toda máquina. La noche ya había caído sobre el océano, sumiéndonos en una fría oscuridad. Las luces de la cubierta solo iluminaban una pequeña parte de la superficie del agua, y todo lo demás se sumergía en un silencio negro e impenetrable. Mientras nos dirigíamos al punto indicado, intenté varias veces captar la misma señal. Un par de veces se oyeron las mismas palabras, llenas de miedo, y luego de nuevo solo ruidos sordos. Me invadió un temblor. Junto a mí, en el puente, estaba Bill, nuestro timonel. No apartaba los ojos de sus instrumentos y murmuraba:
Pero aquí no hay ninguna isla, solo mar. ¿Cómo es posible? Nadie podía responder. Un par de horas más tarde, se formó una espesa niebla. No me di cuenta de inmediato de que en la distancia unas nubes blancas cubrían lentamente el agua. Por la noche, la niebla parecía una pared densa que se elevaba directamente del mar. Era antinatural, ya que el tiempo no era tormentoso y el viento era débil. Y aquí, como si alguien hubiera extendido una enorme nube sobre el agua. «Reduzca la velocidad», ordenó Mike, comprendiendo que era peligroso navegar a toda máquina. Avanzamos más lentamente, con la proa hundida en la lechosa vacuidad. La visibilidad se redujo casi a cero. Los rayos de los reflectores no podían atravesar esa espesa niebla más allá de unos pocos metros. Parecía que navegábamos en un capullo de vapor, aislados del mundo. En el puente reinaba un silencio opresivo. La radio silbaba, pero no oíamos nada nuevo, solo interferencias. Un par de veces la señal desapareció por completo, pero de repente volvió a aparecer y la voz sonó más cerca, suplicando: «Sálvennos». Esto me heló por dentro. Tenía la sensación de que nos llamaban a nosotros y nos indicaban el camino. Pero, ¿a dónde? Las densas cortinas de niebla no permitían entender qué terreno teníamos delante. De repente, a la derecha apareció la silueta de algo oscuro. Lo vimos en el último momento, casi chocando contra él. Era un acantilado, un saliente afilado que sobresalía del agua. Presa del pánico, dimos marcha atrás para no estrellarnos contra el costado. Conseguimos mantener la distancia como por arte de magia, pero la mirada de Mike, fija en el radar, indicaba que no debería haber ninguna formación rocosa de ese tipo allí. Los mapas insistían en que esa parte del océano era llana, con suficiente profundidad y sin relieves. Bill, mirando por los prismáticos, dijo casi en un susurro: «Parece el saliente de una isla, pero no hay nada igual, maldita sea». Todo parecía indicar que nos habíamos topado con un trozo de tierra desconocido. Con cada metro que avanzábamos, la niebla revelaba el contorno de más rocas, parecidas a dientes oscuros. A veces se veían franjas de playa entre ellas, pero eran estrechas y de forma irregular. «No es posible», repetía Bill, moviendo los labios. Pero ya veíamos que nos habíamos topado con un trozo de tierra. La tripulación se afanaba en arreglar la iluminación en la proa para ver mejor la costa. Nos detuvimos al pie de las rocas, donde se divisaba una especie de bahía poco profunda. El capitán decidió enviar un bote a la costa para explorar la zona y averiguar si había alguien en peligro. Todos estaban asustados, pero ¿qué podían hacer? Éramos marineros militares. El reglamento exigía actuar ante señales de peligro. Me asignaron al equipo de Bill y otros dos, Frank y Thomas. Cogimos el equipo de salvamento, linternas y radios. Bajamos el bote al agua. Sentí cómo el frío se colaba bajo el uniforme cuando me encontré abajo. La niebla nos envolvía, pero veíamos las siluetas negras de los acantilados delante de nosotros. No había señales de vida, ni luz alguna. El océano estaba extrañamente tranquilo. Solo de vez en cuando una ola golpeaba el costado. Remamos lentamente, orientándonos por los instrumentos. Finalmente, el bote chocó con algo sólido. Resultó ser una costa rocosa, una franja estrecha. Sacamos el bote, lo reforzamos y comenzamos a subir un poco más, tratando de ver qué tipo de terreno era. La niebla seguía siendo tan espesa, pero notamos que más adelante parecía haber un sendero que serpenteaba entre los cantos rodados. Las linternas iluminaban los bloques grises, mojados por la niebla que se pegaba a ellos. Por primera vez sentí un olor extraño. Olía a humedad, a podredumbre y a algún tipo de mezcla acre, como de gas de pantano. Miré a Bill, que solo asintió con la cabeza, indicando que también lo olía. Avanzamos con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque las piedras crujían ruidosamente bajo nuestros pies.
El camino se adentraba en el interior de la isla, si es que realmente era una isla. Tenía una vaga idea de que no tenía ni idea de su tamaño ni de su forma. Solo era consciente de que debía de haber una línea de costa, pero todo estaba oculto por la niebla. Pronto llegamos a algo parecido a un campamento. Es decir, vimos en la penumbra los contornos de unas construcciones destartaladas, hechas con tablas y láminas de metal. «Alguien ha vivido aquí», murmuró Frank, pero no se sabía desde hacía cuánto tiempo. Nos acercamos con cautela a la primera choza. La puerta estaba entreabierta y dentro estaba oscuro. Grité: ¿Hay alguien vivo? Pero solo hubo silencio. Entramos. La habitación parecía haber sido abandonada a toda prisa. Había varias cajas de madera tiradas en el suelo, estanterías vacías y una lámpara colgando del techo, sin electricidad. En las paredes había manchas de moho. Olía a humedad aún más que fuera, y no había rastro de personas. Solo unas manchas extrañas en el suelo, oscuras, como si alguien hubiera derramado algo. Las iluminé con la linterna y vi que era una sustancia seca, quizá sangre. Se me puso la piel de gallina. Decidimos inspeccionar los edificios vecinos con la esperanza de encontrar supervivientes o al menos alguna pista. Pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Tenía la extraña sensación de que alguien nos observaba desde la niebla, aunque a nuestro alrededor reinaba un silencio inquietante. Salimos de la choza y continuamos nuestro camino. Pasamos junto a varios contenedores metálicos a los que estaban conectados unos cables. Quizás se trataba de una antigua estación científica, o algo parecido a un puesto temporal de geólogos. No encontramos ninguna inscripción ni indicaciones. En uno de los edificios nos topamos con algo que nos dejó paralizados. En medio de la habitación había una mesa llena de papeles y mapas, pero los mapas eran extraños. Mostraban una línea costera que no coincidía con ninguna zona conocida. Parecía un plano de la propia isla, con extrañas curvas, cabos y bahías, y en el centro se veía una especie de depresión o incluso un lago. En los márgenes había anotaciones escritas con letra torpe. Aquí la marea baja abre la entrada. Profundidad. Ruidos extraños. La gente desaparece. Las páginas estaban manchadas, quizá por el agua del mar o por otra cosa. Bill cogió una página y susurró: «Alguien exploró este lugar y escribió que no siempre aparece. A veces, la isla se hunde bajo el agua». Esa frase sonaba como un delirio. ¿Cómo puede una isla entera aparecer y desaparecer? Pero recordamos la conmoción que sentimos al encontrar tierra donde no debería haberla. ¿Quizás se trataba de algún tipo de anomalía? Cogimos los papeles para enseñárselos al capitán. Entonces, Thomas vio cerca un transmisor roto, como si alguien hubiera intentado establecer comunicación. La carcasa estaba abierta y los cables sobresalían. ¿Podría ser esa la fuente de nuestra señal de socorro? Pero ¿quién la había enviado? Registramos la habitación y encontramos otro detalle extraño. En la pared había marcas hechas con algo afilado, parecido a un cuchillo. Formaban símbolos incomprensibles, que parecían runas o garabatos. Parecía que los propietarios de la habitación estaban desesperados. Quizás se habían vuelto locos bajo la influencia de algo. Bill se sintió incómodo. «Hay que llamar al capitán. Vamos a avisar por radio». Cogió la radio, pero solo se oyó estática. Yo también lo intenté, pero pasó lo mismo. La niebla parecía bloquear la señal. «Volvamos al bote y avisemos», decidió Frank. Estuve de acuerdo. El ambiente parecía siniestro y no quería quedarme ni un minuto más. Salimos de la choza y seguimos el sendero de vuelta a la orilla. Pero, tras dar unas decenas de pasos, de repente me di cuenta de que el terreno había cambiado. Donde habíamos pasado antes, ahora había nuevos cantos rodados y hoyos. No podíamos encontrar el camino habitual. La niebla se hacía cada vez más espesa y tenía la impresión de que el paisaje se movía. «¿Cómo es posible?»,
espetó Thomas mirando a su alrededor. Nadie supo responderle. Caminamos otros 5 minutos, pero la orilla seguía sin aparecer. En su lugar, llegamos al borde de un precipicio, aunque no recordábamos haber subido a ninguna elevación. Se oía el chapoteo de las olas abajo, y delante de nosotros había un abismo. Las linternas no llegaban al fondo. Los escalofríos se hicieron más intensos. La tierra había cambiado sin duda. Quizás una fuerte marea o un empujón había desplazado el suelo. Buscando a tientas en la niebla, Bill sugirió intentar rodear el acantilado por la derecha, con la esperanza de encontrar un camino hacia abajo. Giramos hacia allí, abriéndonos paso a través de la maleza húmeda. Sí, allí crecían unos arbustos extraños con ramas negras que parecían aferrarse a la ropa. Me repugnaba su tacto, parecían tentáculos deformes. De repente, oímos un gemido, largo, apenas audible, como si alguien llorara o pidiera ayuda. Nos quedamos inmóviles. Frank gritó: «¿Quién está ahí?». La respuesta fue otro gemido, ahora un poco más fuerte, debido al enorme peñasco. Corrimos hacia allí, iluminamos con las linternas y lo que vimos se grabó en mi memoria como un hierro candente. En el suelo yacía una persona vestida con harapos. Parecía un hombre. Tenía la cara envuelta en trapos sucios, un hombro dislocado y una pierna que se contraía convulsivamente. Corrimos a ayudarlo. Murmuraba algo y, cuando me agaché a su lado, vi que sus ojos me miraban con una mirada vacía. «Despierte», dijo Bill, tratando de quitarle los trapos. De repente, el hombre lo agarró del brazo con una fuerza inesperada y siseó: «Váyanse, aquí no hay salvación». Luego se oyó un jadeo, parecido a una risa desesperada. Frank le acercó una cantimplora con agua, pero no podía beber. Le temblaban los labios. Le pregunté quién era y de dónde venía. Susurró: «Hemos llegado. Éramos muchos, exploradores. La isla nos ha devorado. Se va y vuelve». Hablaba entrecortadamente. Sus ojos se ponían en blanco y luego pronunció una frase extraña: «Están esperando. Abajo». Y se calló. Dejó de respirar. Yo miraba aquella locura sin entender lo que estaba pasando. ¿La isla estaba viva? ¿O había algún tipo de criaturas allí? «Tenemos que irnos», dijo Bill apretando la linterna. Estaba pálido y le temblaban las manos. Nosotros también empezamos a sentir náuseas. Thomas registró rápidamente los bolsillos del desafortunado y encontró una libreta arrugada, pero estaba completamente mojada y las páginas eran casi ilegibles. Lo único que se salvó fue un símbolo dibujado con carbón, un círculo con una línea ondulada en el centro. Parecía que todo el horror de ese lugar estaba concentrado en él. Continuamos nuestro camino, tratando de no mirar el cuerpo, sabiendo que ya no podíamos ayudarlo. Había que encontrar el bote y avisar a la tripulación de que había muertos y, posiblemente, supervivientes a los que había que rescatar. Pero el acantilado a lo largo de la costa se hacía cada vez más escarpado. Caminaban tratando de encontrar un descenso, pero solo llegaban a callejones sin salida. Las rocas se cernían sobre ustedes, las piedras se desmoronaban bajo sus pies, amenazando con arrojarles al abismo. Un par de veces se oyó un rugido confuso, como si una ola enorme se estrellara contra los acantilados costeros. De algún lugar a la izquierda se oyó un extraño crujido. Los rayos de las linternas se deslizaron hacia allí, pero solo vimos arbustos húmedos y nubes de niebla. Una idea inquietante daba vueltas en mi cabeza. Alguien nos sigue. Los ruidos se repetían, pero cada vez que intentábamos acercarnos, los sonidos desaparecían. Era como si nos estuvieran atrayendo de aquí para allá. No nos dimos cuenta de que había caído la noche, aunque ya estábamos casi en la oscuridad total. Parecía que el crepúsculo se intensificaba más rápido en ese lugar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que desembarcamos. Por alguna razón, el reloj de mi mano había dejado de funcionar. Las manecillas se habían detenido en las 3.
Intenté mirar mi smartphone, pero la señal había desaparecido y la hora aparecía como unos jeroglíficos. ¿Qué? Se me escapó. Los demás también notaron que algo raro pasaba con los dispositivos. ¿Quizás la isla creaba interferencias electromagnéticas? Thomas, que siempre intentaba mantener la calma, propuso hacer un alto y tratar de recuperar fuerzas. No nos apetecía mucho quedarnos en aquella espeluznante humedad, pero no había otra opción. Encontramos un terreno relativamente llano, donde había un barril de acero y unas tablas esparcidas alrededor. Encendimos una pequeña hoguera con un paquete de combustible seco que llevábamos en el kit de emergencia. El fuego solo bastaba para iluminar tenuemente nuestro entorno. Mientras estábamos sentados junto al fuego, Bill intentaba descifrar los papeles que habíamos encontrado en la choza. Se podían leer un par de frases. La isla aparece y desaparece. Lugar anómalo. Grupo enviado bajo tierra. No ha regresado. Me tensé al oír bajo tierra. Quizás había un sistema de cuevas y la gente se metió allí y no pudo salir. Frank refunfuñaba que eso ya parecía un mito, pero habíamos visto un cadáver y la isla claramente no aparecía en los mapas. Por la noche nos atormentaban sentimientos inquietantes. Las linternas se iban apagando poco a poco. Las baterías no son infinitas. La niebla a veces retrocedía un par de metros, dejando al descubierto rocas oscuras o siluetas de árboles secos, y luego volvía a caer como un muro denso. El viento comenzó a aullar, calando hasta los huesos. Oía a Thomas murmurar ininteligiblemente en sueños, y a Bill sentado, abrazándose las rodillas y mirando al fuego. Yo no podía pegar ojo. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. En un momento dado, me pareció ver una figura justo detrás de la hoguera. Era delgada, deforme, y estaba inmóvil. Grité, agarré la linterna, pero al enfocarla me di cuenta de que solo era un tronco de árbol con una forma extraña. Exhalé aliviado, pero sabía que en ese lugar cualquier ilusión podía convertirse en realidad. Hacia el amanecer, notamos que la niebla se había disipado un poco, y decidimos buscar rápidamente el camino hacia la costa. No podían rendirse. Tenían que volver al barco e informar de lo que estaba pasando allí. Desmontaron el pequeño campamento, apagaron los restos de la hoguera y se dirigieron hacia el este, donde, según la lógica, debía estar la bahía con su bote. El camino estaba lleno de trampas, piedras resbaladizas, profundas grietas. Una vez estuve a punto de caer en una grieta que se adentraba a un par de metros, y tuve que agarrarme a una rama. Cuando salí, vi que había algo oscuro dentro de la grieta. ¿Agua? ¿O un antiguo conducto de drenaje? Frank se asomó y dijo que parecía una cueva. Pero decidimos que era demasiado peligroso entrar allí. Mejor salir a la orilla. Después de aproximadamente una hora de vagar, la niebla se disipó de repente y vimos el mar. Parecía que habíamos encontrado la salvación, pero la alegría duró poco. No reconocimos el lugar. Era otra costa, cubierta de grandes rocas. No había ningún bote, ni nuestras huellas, ni la bahía que conocíamos. La costa estaba desierta, solo unas extrañas algas de color óxido cubrían las rocas. El sonido de las olas era monótono y el agua parecía verde oscuro, casi negra. Caminamos por la orilla con la esperanza de encontrar nuestro embarcadero. Pero el paisaje se repetía, rocas, salientes, acantilados estrechos. Además, empezó a llover ligeramente, lo que nos desanimó aún más. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido. No había sol ni una dirección clara. La brújula de mi bolsillo giraba sin sentido. Bill maldecía, diciendo que todos se habían vuelto locos. Al cabo de media hora, nos topamos con una gruta, un estrecho pasaje en la roca por donde entraban las olas. Desde allí llegaba un eco, como si alguien estuviera gritando dentro, o tal vez era solo el rugido del agua. Pero sentíamos en la piel que podía haber alguien allí. Quizás era allí donde habían llevado a las personas que habían enviado la señal. La lluvia arreciaba
y no había ningún otro refugio a nuestro alrededor. Quizás valía la pena refugiarse en la gruta. Dudamos, pero la curiosidad y el miedo por los desaparecidos pudieron más. Al entrar, nos encontramos en la penumbra, con estalactitas de piedra derrumbada colgando sobre nuestras cabezas. Las olas rompían a nuestros pies. Teníamos que andar con cuidado. Más adelante, la gruta se dividía en varios ramales. Nos dirigimos hacia la derecha, ya que desde allí se oía un golpe lejano o un ritmo. Cada paso resonaba con un eco sordo. En la nariz nos golpeaba un olor acre a algas y algo más que recordaba a la podredumbre. En las paredes de piedra descubrimos los mismos símbolos extraños que habíamos visto antes. Círculos, líneas onduladas, garabatos. El dibujo se extendía en una pista continua que se adentraba en la profundidad del pasillo. Sentí que el corazón me latía a 1000 por hora. Frank sugirió: quizás los lugareños dejaron marcas mientras exploraban la cueva. Pero esos garabatos parecían antiguos, como si hubieran sido tallados hacía mucho tiempo. Uno de los pasillos nos llevó a una amplia cámara similar a una sala. El agua llegaba hasta las rodillas. Entramos con las linternas encendidas. Lo que iluminaron nuestros rayos nos dejó en estado de shock. En una estrecha cornisa yacían varios cadáveres en diferentes estados de descomposición. Algunos tenían jirones de ropa, otros no tenían nada. Les habían sacado los ojos y les habían desfigurado el rostro, como si lo hubieran estirado. Contuve las náuseas y Bill casi se le cae la linterna. «Dios mío», logró articular. Alguien había traído allí los cadáveres. ¿Para qué? Quizás habían muerto en circunstancias desconocidas y la corriente los había arrastrado hasta allí. Pero estaban colocados en grupos ordenados, como si alguien los hubiera apilado a propósito. Thomas, temblando, susurró: «Tenemos que irnos». Estaba de acuerdo con él, pero en el fondo me atormentaba una idea. ¿Y si los que queríamos salvar aún estaban vivos? ¿Podíamos abandonarlos a su suerte? Mientras dudábamos, de repente se oyó un resoplido o una respiración en el rincón más alejado de la cámara. Dirigí bruscamente la linterna hacia allí, pero solo vi una sombra. Unos pasos más y la luz iluminó una silueta que se precipitó hacia una abertura lateral. Solo pude distinguir unas extremidades largas, casi humanas, pero con brazos desproporcionadamente largos y articulaciones torcidas. La criatura se movía a 4 patas, rápida como una araña. Todo sucedió en un segundo. Se me erizaron los pelos y Bill soltó un taco. «¿Qué es eso? ¿Un hombre? ¿Una bestia?», susurró Frank. Nadie pudo responder, pero ahora todo encajaba. En la isla había algo horrible que se movía por la superficie y las cuevas. Quizás esa criatura secuestraba a personas y apilaba los cadáveres. Y nosotros habíamos llegado allí, siguiendo una señal que ella misma había enviado para atraer a nuevas víctimas. Sonaba descabellado, pero no encontraba otra explicación. Empezamos a correr. Trepamos por los pasillos rocosos, alejándonos de aquella sala de la muerte, tratando de no mirar los cadáveres. En algún lugar detrás de nosotros se oían chapoteos y chillidos, como si la criatura nos estuviera alcanzando. En un momento dado, resbalé y casi caigo al agua, pero Tomás me agarró. Un poco más y salimos corriendo de la gruta, dirigiéndonos hacia la costa. Allí llovía sin piedad y la niebla comenzaba a volver con fuerza. Corrimos por la orilla, sin distinguir el camino, solo para alejarnos de la entrada de la cueva. No tenía ni idea de a dónde íbamos. Las piernas me temblaban y el corazón me latía con fuerza. La lluvia azotaba y las olas golpeaban las rocas. En un momento dado, me di cuenta de que había perdido el rumbo y no veía a mis amigos. Me invadió el pánico. «¡Bill! ¡Thomas! ¡Frank!», grité, vagando en la niebla. Nadie respondió. Una sensación de impotencia total me invadió. A lo lejos vi unas luces. Quizá eran ellos. Corrí hacia allí, pero descubrí con horror que no eran personas,
sino unas extrañas luces azuladas que flotaban sobre la tierra. Se adentraban en la isla, como si alguien me estuviera llamando. Me quedé paralizado, sin saber si era una alucinación o algo real. Entonces oí un grito muy parecido al de Bill. Venía de la izquierda. Corrí hacia allí. Detrás de otra roca me topé con Bill, que yacía de lado con una pierna ensangrentada. Gemía, sujetándose la herida. ¿Dónde están Thomas y Frank?, le pregunté mientras lo levantaba. Me dijo que habían salido corriendo en direcciones diferentes cuando la criatura salió de un pasillo lateral. Bill juró que había visto cómo tiraba de Frank por el brazo y que Frank gritaba. Pero entonces Bill se cayó y se golpeó contra las piedras. Quería buscar a Thomas, pero Bill me agarró. No, no vayas allí. Está esperando. Nos dimos cuenta de que si nos quedábamos allí, nos encontrarían y nos harían pedazos. Puse el brazo de Bill sobre mi hombro y nos pusimos en marcha a lo largo de la orilla. La lluvia intensa dio paso a una llovizna punzante. La niebla bailaba como un telón vivo, abriendo y cerrando el camino. Me parecía que estábamos dando vueltas en círculos sin salir del sitio. Pero pronto divisé una luz débil en la distancia. ¿Será nuestro barco?, pensé con esperanza. Reuniendo las últimas fuerzas, nos dirigimos hacia la luz. A cada paso esperaba que aquel monstruo de largas extremidades saltara de entre las sombras. Me parecía oír ruidos y resoplidos, pero, al parecer, nos había perdido o estaba ocupado con otras víctimas. La luz resultó ser una chispa de salvación. Nos acercamos y, por fin, vimos unas luces grandes. Sin duda, era el Grey Marine. El barco estaba en una especie de bahía. Al parecer, el capitán intentaba rescatarnos, pero no sabía dónde estábamos. No podía creer mi suerte. Al llegar al agua, vimos otro bote, otro diferente. Seguramente el capitán había enviado refuerzos, pero la costa estaba desierta, no había nadie. Bill y yo nos subimos al bote y vimos una caja con medicamentos, radios y un bidón de combustible. Parecía que la gente había bajado a la orilla, pero se habían ido a algún sitio. No queriendo repetir su camino, decidimos remar directamente hacia el barco. Me costaba mucho manejar el bote yo solo, porque Bill estaba herido. Pero el miedo me dio fuerzas y me eché sobre los remos, tratando de no mirar hacia tierra. Pronto oí gritos desde el barco. ¡Ustedes! Era la voz de Mike. Me invadió la alegría. Nos acercamos y los marineros nos ayudaron a subir. Salí agarrándome a una cuerda y ayudaron a Bill a subir. Toda la tripulación nos miraba con rostros pálidos. Un marinero se apresuró a vendar a Bill. Otro informó: «Capitán, han vuelto». Vi a Mike y me pareció que en esas horas había envejecido 10 años. Decidimos no perder ni un minuto. Pero, para nuestro horror, el barco no podía poner rumbo al mar abierto. Los instrumentos indicaban que estábamos en aguas poco profundas y alrededor se veían unas rocas submarinas. Si intentábamos navegar a toda potencia, corríamos el riesgo de encallar en los arrecifes. Todo ese tiempo, una espesa niebla rodeaba el barco y la tripulación no veía cómo sacarlo de allí. Intentaron alejarse de la costa un par de veces, pero chocaron con rocas submarinas. Además, Mike dijo que había enviado a un grupo de personas a buscarnos, pero no habían regresado. No hay comunicación. Nuestra gran radio solo capta interferencias. Todos están conmocionados por lo hostil que es la isla. Deliberamos. Les conté sobre la cueva, sobre la criatura, sobre los cadáveres, sobre los desaparecidos. Mike estaba furioso y desesperado, pero él mismo veía que allí estaba sucediendo algo sobrenatural. Al consultar todos los mapas, nos dimos cuenta de que, en teoría, en ese lugar solo debería haber agua, y ahora, bajo nosotros, se extendía tierra firme, como si hubiera surgido de la nada. «Quizá deberíamos esperar a que la isla se hunda», sugirió uno de los tenientes, pero nos aterrorizaba pensar en lo que les habría pasado a los desaparecidos, si aún estaban vivos. Mientras discutíamos,
Algunos miembros de la tripulación gritaban que se veían sombras en la playa. Con los prismáticos vi figuras borrosas que parecían personas, pero caminaban de forma antinatural, temblando, como si no supieran caminar como nosotros. Desaparecían en la niebla sin acercarse. Entendimos que si se trataba de ese ser, o de un grupo de ellos, era mejor mantenerse alejados. Mike tomó una decisión. Buscaríamos un paso seguro y trazaríamos una ruta para salir al mar abierto. No podían arriesgar más con un desembarco. Y eso hicimos. Durante un par de horas avanzamos lentamente, utilizando los proyectores y midiendo la profundidad. Varias veces oímos un chirrido contra el fondo, pero sin daños peligrosos. La tripulación rezaba para que lográramos salir antes de que los mecanismos fallaran. La niebla se rompía en jirones, dejando pasar la luz fantasmal de la luna y volviendo a cubrirlo todo. Una y otra vez, a través de la bruma gris, se vislumbraban siluetas en la costa. El instinto les decía que les seguían, quizá enfadados porque se les escapaban. Y finalmente sucedió lo que a muchos a bordo les pareció un milagro. Ante nosotros apareció un claro en la niebla. El mar se calmó y la profundidad aumentó. Bill, vendado, yacía en la enfermería, pero alcanzó a verme entrar corriendo y gritar. «Encontramos la salida». Esbozó una leve sonrisa. En ese momento, la gente en el puente estaba eufórica. Mike ordenó que se pusieran en marcha. El Grey Marine pasó por delante del último saliente, y luego oímos un ruido sordo detrás, como si unas piedras cayeran al agua. Miré por la borda, pero no distinguí nada. La niebla se había vuelto a espesar donde había quedado la isla. Salimos a una zona más despejada del océano, donde ya se veían las estrellas. Al mirar atrás, no vimos tierra, solo una pared de niebla. O bien la isla ya se había ocultado, o bien había desaparecido. Mike exhaló. Es como si nunca hubiera existido. Pero nos quedaban heridas, papeles y recuerdos que no se pueden borrar. Al regresar al puerto un par de días después, contamos lo que había sucedido. Nadie les creyó. Les acusaron de inventar y de insinuar que habían desviado la ruta. Las altas autoridades decidieron silenciar la historia. Al parecer, nadie quería reconocer la existencia de un lugar anómalo. Algunos funcionarios reescribieron nuestros registros y luego nos ordenaron guardar silencio. La tripulación guardó silencio porque no sabía cómo explicarlo. Frank y Thomas nunca regresaron. Fueron dados por desaparecidos en combate. Vi cómo Mike arrojaba una corona de flores al agua en su memoria. No había palabras para describir nuestro dolor. Por las noches siempre tengo el mismo sueño. Hay una espesa niebla, y de ella sale un ser con brazos increíblemente largos que mueve los dedos y me llama. Me despierto empapado en sudor frío, agarrando la sábana. Sé que en algún lugar en las profundidades del océano hay ese trozo de tierra que aparece y desaparece, atrayendo a los incautos. Quizá allí siga viviendo algo que se alimenta de la desesperación de quienes oyeron la señal de socorro. Quizá solo sea una pesadilla, o quizá la isla realmente esté esperando a su próxima víctima para repetir su espantoso ritual. Ahora, cuando oigo cualquier señal de socorro en mar abierto, me recorre un escalofrío. Recuerdo los ruidos en la niebla, los ojos vacíos del muerto y los cadáveres en la cueva. Quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Nunca supimos quién nos llamó por radio. Quizás fue el último superviviente, o quizás era la propia isla hablando con las voces de los muertos. Escribo esta historia solo para que lo sepan. Si alguna vez se encuentran en el mar con una niebla desconocida y no ven tierra cerca en el mapa, no vayan hacia la señal. Puede que sea una trampa de la que no puedan escapar. Nadie está obligado a creer lo que les he contado. Pero por la noche, cuando cierro los ojos, oigo ese susurro fantasmal en el éter, y veo ante mí rocas negras bajo las que se agita la niebla, como si fuera un ser vivo. Nos salvamos,
pero no estoy seguro de haber escapado del todo. Quizás parte de la isla nos dejó marchar para que lleváramos el miedo a este mundo. Porque a veces, cuando el océano está completamente en calma y no hay nadie en el horizonte, me parece oír en los auriculares un silbido familiar. Ayúdennos, estamos aquí. Y entonces, temo que algún día volvamos a tomar el rumbo equivocado y acabemos donde nadie debería estar.